El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Ola de criminalidad acaba con la vida de jóvenes estudiantes. Costos de energía en Honduras siguen en aumento. CONADE llama nuevamente al diálogo para solventar crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todo nuestro Magisterio Nacional. Es un placer estar este jueves en su espacio informativo Acontecer Colprosuma. Estamos ya a 29 de junio del año 2017. Les saluda Merari Rodríguez. Le invitamos a que se quede con nosotros esta hora de información donde le traemos lo más importante que acontece. Le enviamos un combativo saludo a todos nuestros afiliados y afiliadas a nuestra organización Colprosuma que nos sintonizan cada jueves. De inmediato comenzamos con las informaciones porque sin duda en zozobra se mantienen los estudiantes, docentes, padres de familia del Instituto Central Vicente Cáceres cuando en menos de 2 semanas fueron asesinados 2 estudiantes por causas que aún se desconocen, pero ya la Secretaría de Educación se ha manifestado en torno a eso. A continuación, detalles. En zozobra se mantienen los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres por la ola de criminalidad que los rodea cuando en menos de 1 semana asesinaron 2 jóvenes cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos sitios de la capital. Ante esto, la Secretaría de Educación asegura que están obligados a revisar la estrategia de intervención de los centros educativos. El problema, como lo estamos observando, de muertes violentas de estudiantes, sobre todo en las últimas semanas, está repuntando y eso nos obliga a revisar la estrategia de intervención y mejorarla en lo que sea necesario. En Honduras, ser joven representa un peligro, aseguran defensores de derechos humanos, quienes demandan seguridad ciudadana ante tantos recursos destinados para tasa de seguridad sin ver traducidos los resultados. En Honduras se está asesinando a la infancia, a la adolescencia y a la juventud. Hemos visto en los últimos días la muerte de estudiantes del Instituto Central y otros jóvenes que a nivel nacional se han reportado sus asesinatos. Se decía en un informe de UNICEF que Honduras era uno de los países más peligrosos para ser niño. Y sin duda alguna, ser joven representa un peligro en Honduras. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantos recursos en materia de seguridad. La tasa de seguridad y todo lo que va destinado, el porcentaje del presupuesto general de la República, esto nosotros no lo vemos traducido en una verdadera seguridad ciudadana, lo que el pueblo hondureño está esperando. Que de la tasa de seguridad se deriven mayores recursos para las acciones de prevención y de protección en los centros educativos, que están siendo hoy un blanco altamente buscado por el crimen organizado y el narcotráfico. Hasta el momento se han intervenido 20 centros educativos que están sometidos por la inseguridad del país. Bien, y esta mañana el Instituto Central Vicente Cáceres amaneció militarizado, así como otros centros educativos de la capital. Los padres de familia ya han manifestado que ellos tienen los nervios de punta y están yendo a dejar a cada centro educativo a sus hijos por temor a que la ola de criminalidad también los alcance. Y organismos de derechos humanos han condenado también el asesinato del padre de uno de los estudiantes del alma mater que es judicializado, que pues avisoran que se quede en la impunidad, pero mismo que también es exigido que las autoridades realicen investigaciones correspondientes.
Organismos de derechos humanos catalogan como defensores de los derechos a los padres de familia por defender la educación pública e involucrarse como mediadores ante conflictos. Es por esto que dichos organismos condenan el asesinato de Roberto Antonio Gómez, padre de uno de los 20 jóvenes judicializados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los organismos de derechos humanos, varios han calificado al padre de familia como un defensor de derechos humanos, porque ha sido defensor de la educación pública, ha defendido a un defensor de derechos humanos, ¿verdad? Ha estado propiciando acercamientos en las formas y resoluciones que se pudieran dar. Entonces, en ese sentido, se vuelve altamente volátil, altamente grave un asunto de esta naturaleza. Y además, padre de un joven que ha sido criminalizado. Los vínculos que se pueden establecer del asesinato de este padre de familia que ha acompañado a su propio hijo en la defensa de sus derechos, lógicamente la primera sospecha va hacia la universidad. La universidad misma es la que debería de estar preocupada porque este asunto se pueda dilucidar lo más rápido posible. A criterio de Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, no puede haber un proceso educativo encarcelando estudiantes y militarizando una casa de estudio. Uno no puede tener un proceso educativo donde lleve a la cárcel a sus estudiantes. Eso es completamente contrario a cualquier principio de formación y a cualquier principio que pueda establecer un nuevo liderazgo en una nación. No se puede encarcelar el futuro. ¿Qué tienen que estar haciendo los militares y los policías dentro de la universidad? Absolutamente nada. Pero además, lo más grave es que ahora han encapuchado a personas de la seguridad privada para desestabilizar a los jóvenes, a las jóvenes. Mientras se continúe encarcelando el futuro de nuestro país, no se logrará mejorar la calidad educativa. Y ante este conflicto en el alma mater que se agudiza ya a 3 semanas, el comisionado nacional de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, ya se ha pronunciado y ha llamado a las partes para que solucionen este problema y que sea de beneficio para toda la Universidad Autónoma de Honduras. Llamo nuevamente a las partes en el actual conflicto universitario al diálogo y a que contribuyan con el Estado y la sociedad a la realización efectiva del derecho humano a la educación superior y a garantizar ese bien común que es patrimonio de la sociedad hondureña. Recomiendo resolver el actual y los eventuales conflictos en la universidad por medio del diálogo democrático, participativo, inclusivo, productivo y ejemplar, sin condiciones previas y en un ambiente de respeto, tolerancia mutua y libre de violencia. La privatización de la educación es un fenómeno global. Es la transferencia de actividades, recursos y responsabilidades desde las instituciones y organizaciones públicas gubernamentales hacia individuos y agencias privadas. La privatización educativa no demuestra mejoras en la calidad y pone en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Recuerda, la educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado el que tiene la obligación de garantizarla. El negocio privado de la educación está fuertemente instalado a nivel internacional y en nuestro país no es la excepción. La privatización de la educación resulta problemática en materia de inequidades, exclusión y segregación escolar. Di no a la privatización de la educación, sí a la escuela pública. Y entre otros temas, los abonados de la nueva empresa Energía Honduras se quejan constantemente ante los altos costos de energía, aseguran que no están recibiendo el servicio, aparte se les están dañando sus aparatos ante los constantes apagones. La energía en Honduras desde junio del año pasado está en manos de la empresa Energía Honduras. Los costos siguen en aumento y el pueblo hondureño sigue pagando la administración de esta empresa.
Hemos enfrentado desde junio del año pasado, cuando la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica asignó, y el Congreso le asignaron al consorcio Energía Honduras el sistema de transmisión, recuperación de pérdidas y lectura de contadores, y esto ha significado un dolor de cabeza para el pueblo hondureño, que ya no soporta las exageradas tarifas que nos están cobrando. Según Adalid Díaz, protector de los consumidores, el 35% de lo que antes se destinaba para comprar la canasta básica, ahora hay que endosarlo a la empresa Energía Honduras. Nos están cobrando por deslizamiento de la moneda, nos hacen revisiones. Nos están cobrando un cargo de comercialización que son 53 lempiras con 34 centavos para pagarle el salario a los comisionados de la EEH. Los hondureños no están de acuerdo con la administración actual. Se eliminó el bono a la tercera edad y constantemente hay apagones de luz. Nosotros teníamos un bono de la tercera edad y resulta que lo quitaron. Ahora más bien, en vez de rebajarle a uno, más bien le aumenta. Pésimamente, no hay otro adjetivo que darle, pero completamente pésimo, ¿verdad? Y tanto es eso que la gente dice empresa de energía Hernández. Y se me arruinó la refrigeradora, los televisores, ya ve, y hubo un cortocircuito, nunca la fueron a arreglar, yo tuve que pagar. En la actualidad, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene más de 1 millón de abonados en su base de datos para el año 2017. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. Y mucha atención a la siguiente nota, sé que será de interés para todos los hondureños que nos están viendo. El Fondo Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras han dado a conocer, escuche bien, que no es necesario el peaje para mantener en buen estado las carreteras de nuestro país, ya que el gobierno es el responsable de la infraestructura vial con los fondos del impuesto al combustible que ya pagamos los hondureños. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras ha destacado que no es necesario el peaje para que las carreteras estén en buen estado, ya que el gobierno recibe el impuesto por combustible y está obligado a darle el debido mantenimiento. Honduras tiene una institución encargada para realizar lo mismo que están haciendo las alianzas público-privadas, que es el Fondo Vial, que se creó en 1993 y donde se le da la potestad de construir, reparar y darle mantenimiento a las carreteras, y sobre todo con una fuente de financiamiento que es el impuesto al combustible. Como el 40% de lo que se recaude de parte del impuesto al combustible debe ir al Fondo Vial. Es entonces que si se recaudan 10.000 millones, al Fondo Vial tiene que ir destinado 4.000 millones. Por las 3 casetas de peaje en la carretera CA5 se recaudaron en 2016 más de 500 millones de lempiras sin realizar rendición de cuentas hacia dónde van esos recursos. Según el informe de actividades de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, por las 3 casetas de peaje solo en el 2016 se recaudaron más de 500 millones de lempiras. Eso también no existe una verdadera rendición de cuentas hacia dónde van esos recursos, si van al empresario, a COVID, si van a las arcas del Estado. A pesar de obtener miles de millones recaudados por vía de impuestos, el gobierno sigue aprobando la adquisición de nuevas deudas para la construcción de infraestructura vial. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. El día de hoy, ya justamente a 8 años, el magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven. El alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento de la empira frente al dólar y la carga tributaria nos crearon 15 impuestos tributarios, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores.
No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Y algo que hemos perdido en nuestro país es el hábito de la lectura. Le invitamos para que visite la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, donde usted encontrará una variedad de información. La Biblioteca Nacional de Honduras Juan Ramón Molina data de 1800, cuya misión es recopilar, catalogar, clasificar, conservar y difundir toda la producción documental publicada en el país y en el extranjero. En nuestra biblioteca ofrecemos una cantidad de servicios, desde espacios públicos. Aquí nosotros apoyamos a los artistas en todo lo que se refiere a exposiciones de libros, exposiciones de pintura, pero nuestro principal objetivo es la promoción a la lectura. Y para ello nosotros trabajamos con niños, con jóvenes, adultos. Para la mejor utilización del espacio y servicios de la Biblioteca Nacional, esta se divide en 3 áreas para el gusto de cada lector. Tenemos una galería de escritores hondureños, casi de todos ellos tenemos libros en nuestra colección. Esta es la colección extranjera José Martí. En esta sala hay 3 colecciones en una. Colección extranjera, que son libros de texto de las 10 grandes materias. También tenemos lo que es la colección de referencia. La literatura universal tenemos alrededor de 5,000 volúmenes, solo de escritores que han escrito novelas, cuentos, leyendas, rimas, canciones. Y la colección más grande de libros que tenemos es la de España. Nuestro objetivo, aparte de fomentar el hábito, pues es estimularlo. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Bebetecas, que es especialmente ese el objetivo, estimular a los niños desde muy temprana edad. También acercarlos al libro lo más temprano posible. Entonces el niño crea ese ambiente, el niño se siente diferente, porque no solo son lecturas, también tenemos juegos, entonces involucrarlo, que el niño no solo sienta que aburrido es leer, sino al contrario, que la lectura es algo divertido. Y lastimosamente en Honduras 7 de cada 10 centros educativos se encuentran destruidos. Ve a continuación las condiciones antipedagógicas en las que los docentes en los centros rurales imparten clases. Centros educativos en áreas rurales se están cayendo a pedazos por su antigua existencia, donde se han formado niños de generación en generación, mismos que hasta el día de hoy se mantienen en el abandono por parte de los gobiernos que no invierten en infraestructura para mejorar la calidad educativa. Jamás he tenido alguna ayuda gubernamental, ni tampoco de parte de los entes municipales. Simplemente la escuela se ha mantenido y no se ha caído, para decir así, porque la comunidad pues siempre ha estado anuente con el apoyo de ellos, y nosotros como docentes que siempre estamos pendientes de algunas actividades. Los arreglen el aula y la merienda escolar. Un nuevo techo, porque se mira el enciolado que tiene hoyo, el techo está cayendo. Sumando a esto la carga de niños que tienen los docentes, ya que la escuela José Cecilio del Valle solo cuenta con 2 maestros para 65 alumnos, impartiendo clases en condiciones antipedagógicas, mismas que desmotivan a los estudiantes. Nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos con ellos, ya que solo somos 2 maestros para 65 alumnos que tenemos, y estamos muy cargados, ¿verdad? Cada aula casi 33, 30 alumnos, en 3 grados cada uno, tratamos de dar lo mejor. De cada 10 centros educativos, 7 están totalmente destruidos y los 3 restantes, que se encuentran en condiciones regulares, sobreviven por el apoyo de padres de familia y de docentes. Este era el centro educativo José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de La Venta, esto en la carretera a Olancho. Y pasando a otros temas, y a pesar de los conflictos que se han dado en la máxima casa de estudios, pues más de 18,000 jóvenes se hicieron presentes para realizar la prueba de aptitud.
El pasado 25 de junio se realizó el segundo proceso de pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A nivel de los 12 centros donde se aplica la prueba, se realizó todos los procedimientos, se presentaron los aspirantes, tuvimos una asistencia general de un 92%, o sea de que de estos 17.992 aspirantes que esperábamos, pues tuvimos más de 16.000 que se presentaron a realizar la prueba de aptitud académica. Según lo expresado por la directora de Sistema de Admisiones, Rita Tamachiro, existen carreras dentro del alma mater que son las que presentan mayor demanda por los estudiantes. A nivel de demandas, medicina es una de las grandes carreras que están solicitando, ingeniería en sistemas, informática administrativa, pedagogía, psicología estuvo un tiempo también siendo muy demandada. Estos serían como las carreras y bueno, las del área de economía. Para los jóvenes que se quedaron fuera de este proceso, aún podrán optar a la tercera prueba que se realizará en el mes de septiembre próximo. La prueba de conocimiento, si tuvimos una menor asistencia, fue de un 66%, ¿verdad? De todos aquellos aspirantes que estaban ya habilitados para realizar la prueba, recordarles que la prueba de aptitud solo se puede realizar una vez, entonces que en el próximo proceso, si así lo desea, se sienten preparados, tienen que volver a inscribirse y solicitar el crédito por la prueba que ya pagaron para que puedan entonces realizar la prueba de conocimientos este 24 de septiembre, que será ya la fecha de nuestra última prueba de este año. Compañeras y compañeros afiliados, ya pueden asistir a la primera clínica y farmacia del docente Colprosuma, donde recibirá consulta gratuita usted como afiliado, sus hijos, sus padres y su cónyuge. Se le facilitarán medicinas a costos muy bajos, contrario a los altos precios que ofrece el mercado. Maestros de Tegucigalpa y Francisco Morazán ya pueden acudir a la Plaza Colprosuma. Esperamos aperturar nuevas clínicas en diferentes ciudades del país. Una vez más demostramos que cuando se quiere se puede y cuando se promete se cumple. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Y mucha atención a nuestros afiliados al siguiente comunicado. El Consejo Nacional Electoral del Colprosuma, en sesión celebrada el día miércoles 28 de junio y a solicitud del movimiento Leovigildo Pineda Cardona, en la que argumenta que por razones de mayor participación de los afiliados y afiliadas al Colprosuma, y argumenta también que por estas razones necesitamos mayor participación en el proceso electoral interno a desarrollarse el viernes 13 de octubre del presente año, y se ha solicitado prórroga para la inscripción de planillas a nivel seccional, y que fue apoyada por el movimiento Unidad Transformadora a través de sus representantes, habiéndose discutido suficientemente la solicitud y en aras de obtener la mayor participación de los afiliados al Colprosuma, este Consejo Nacional Electoral resuelve otorgar prórroga hasta el próximo 15 de julio para presentar planillas para la Junta Directiva de Selección. Este es un comunicado firmado por el licenciado Emil Danilo, presidente del Consejo Nacional Electoral, y Roger González, secretario del Consejo. Asimismo, el presidente de la seccional 167 de Ilama Santa Bárbara, el profesor Roberto Troches, y la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma lamentan con profunda pena el sensible fallecimiento del profesor Héctor Francisco Zúñiga. Él era hijo de los profesores Marta Socorro y Orlando Zúñiga, afiliados a nuestra organización, a los cuales les deseamos resignación cristiana igual que a sus familiares. Y de esta manera hemos concluido este espacio informativo. A continuación le presentamos nuestro editorial en breve, Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial.
en Acontecer Colprosuma. ¡Alto! No más muertes de jóvenes estudiantes. Se reafirma la noticia de que en Honduras es uno de los países más peligrosos e inseguros del mundo. Las muertes que a diario suceden en Honduras se han convertido en el pan de cada día y la sociedad de manera impresionante se está acostumbrando y acomodando a tal grado que estos hechos sangrientos se están volviendo como normales en nuestro medio. Ahora mentir por parte del gobierno se ha vuelto normal y la mayoría de los medios de comunicación lo reproducen como verdades que el pueblo tiene que digerir, aun cuando sabemos que son puras mentiras o falsedades. Una de las tantas falsedades es que nos quieren hacer creer que los índices de criminalidad y violencia se han reducido en nuestro país cuando todos sabemos que eso es totalmente falso. Hoy, desgraciadamente, este tipo de hechos se vuelven más alarmantes porque estos crímenes han llegado a las puertas de las escuelas, colegios y universidades de Honduras. Recientemente, un joven y un padre de familia aparecieron muertos coincidentemente con los actos de protesta que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están desarrollando en contra de las arbitrariedades de las autoridades de esa alma mater, específicamente contra Julieta Castellanos. De igual forma han muerto 2 estudiantes de educación media del Instituto Central Vicente Cáceres y otro del Instituto Saúl Zelaya Jiménez, cuyos cuerpos han sido encontrados encostalados y tiroteado otro casi a las puertas de su centro educativo. Lo curioso de estos hechos criminales es que siempre suceden en el marco de huelgas y protestas de los estudiantes y pareciera que obedecen a aspectos de intolerancia, represión y persecución. Estos últimos hechos y los anteriores donde han muerto estudiantes en los periodos de protesta, las autoridades no han logrado aclarar estos asesinatos y dar con el paradero de los actores o responsables de estos abominables crímenes. Si vamos al fondo sobre las razones del por qué protestan los estudiantes, subrayamos de manera clara y evidente la negación del diálogo y el irrespeto a los derechos que tienen como estudiantes. No solo les cierran las puertas para que puedan ingresar a un centro de estudio, sino también, y lo que es peor, al estar dentro, y en este caso particular de la Universidad Nacional Autónoma, les prohíben manifestarse, les prohíben dialogar, les prohíben que reclamen sus derechos y quien lo hace corre el riesgo de aparecer encostalado. Las autoridades de la Universidad Nacional se volvieron intolerantes, insensibles y represivas, negando permanentemente el diálogo, haciendo aparentar que negar este derecho a los estudiantes es un argumento de autoridad. El no permitir que los estudiantes se pronuncien es negar el futuro de un país y creer que los jóvenes no representan el presente y el futuro de nuestra patria. El afán reeleccionista de Julieta Castellanos, que fue reelecta de manera maliciosa reformando la ley, la obliga a actuar de manera marginal, haciendo entender que la universidad es un centro de represión y no de formación y diálogo, porque ella está segura que su autoridad fascista y sin argumento le permitirá nuevamente reelegirse bajo la égida de una ley mancillada que le permite que todos sus caprichos se vayan cumpliendo. Julieta Castellanos debe renunciar o simplemente terminará sus periodos como un personaje tristemente célebre, recordándole como la dama que traicionó la autonomía universitaria. Con la actual estructura de poder, todos los sectores tienen vedado el derecho a protestar, el derecho a exigir, el derecho a dialogar. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la máxima casa de estudios de la educación pública. Por lo tanto, el pueblo debe defenderla. No más muertes de estudiantes. Digamos, basta ya. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma.
Representantes del movimiento estudiantil universitario de la Facultad Ciencias, Químicas y Farmacia de la máxima casa de estudios se declararon el pasado martes en huelga de hambre. Cese la criminalización de la protesta estudiantil, tanto proceso judicial como proceso administrativo, que se extingan todos los procesos a lo interno y a lo externo. Desconocemos a las autoridades universitarias, tanto Julieta Castellanos, Abelinda Flores y Ayax Cirías. También queremos la renuncia o la destitución inmediata de todo el cuerpo rectoral y de la Junta de Dirección Universitaria. Otra de las peticiones fue la destitución de la decana de la Facultad de Ciencias, Químicas y Farmacia. Pedimos la renuncia de inmediato de la decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Pedimos una auditoría y una auditoría en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia donde tenemos que hay sobrevaloración de la compra de los productos químicos. Pedimos también participación incluyente en las tomas de decisiones en el Consejo Universitario. Tommy Morales, representante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, manifestó que debido a los últimos acontecimientos hay mayor presencia por parte de ellos. Hemos sido tenido más presencia debido a los últimos acontecimientos que han sucedido en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde ahora pues ya reciben agresiones físicas de parte de los guardias de seguridad de la empresa privada ESPA. Por otra parte, miles de estudiantes realizaron esta mañana una marcha con el objetivo de hacer presión a las autoridades universitarias. El control ideológico de la universidad bajo una lógica verticalista y autoritaria de Julieta Castellanos es lo que ella llama reforma universitaria. Pero no es reforma porque ustedes ni los docentes existen en ese proceso. Es verticalista y autoritaria. No solo vamos por la representación estudiantil, vamos a incursionar a los estudiantes en el proceso de reforma. Vamos a recuperar la reforma universitaria y volverla a recauzar a las necesidades del pueblo. Para Acontecer Colprosuma, informó Luis Fernando Herrera. Y continuamos en nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Luego de nuestra nota introductoria, ya saben nuestros televidentes cuál es el tema que vamos a desarrollar esta noche, y es que por 3 semanas consecutivas se han mantenido las tomas en la máxima casa de estudio, donde los estudiantes están pidiendo el cese de su cargo a la rectora Julieta Castellanos y donde muchos también se mantienen en huelga de hambre. Esta mañana hemos visto la que los jóvenes han denominado la madre de todas las movilizaciones. Impresionante la cantidad de estudiantes, y esto queda que es falso lo que la rectora dice cuando ella manifiesta que son unos pocos los que apoyan las protestas. Hoy se ha visto cómo los estudiantes de la máxima casa de estudio se han unido exigiendo sus derechos, pero para desarrollar este tema nos acompaña Héctor Ulloa, él es vocero del movimiento estudiantil universitario. Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio para poder abarcar más a fondo de este tema de la problemática universitaria que sin duda alguna debe de ser de interés de toda la nación. Y es que hoy ustedes han realizado una mega marcha donde llegaron a los bajos del Congreso Nacional y donde un contingente militar los estaba esperando. También ya, Héctor, la rectora Julieta Castellanos ha manifestado que la crisis de la universidad la están provocando personas externas. Pero para eso lo tenemos esta noche a usted, para que nos aclare nuestras dudas. Para comenzar, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes como estudiantes y qué no se les está cumpliendo? Sí, vamos a irnos un poquito atrás antes para comentar el tema de la movilización, el nombre que se le había dado, la madre de todas las movilizaciones, el tema de que esta era una actividad que estaba convocada para el día miércoles de esta semana. Sin embargo, la señora rectora, por el miedo de ver al estudiante unido y al estudiante movilizándose, nos canceló las clases el día miércoles, y el día de hoy nos tocó hacer una actividad, incluso cuando los medios de comunicación dijeron en la mañana que no habían clases, para evitar que el estudiante fuera a la universidad. Y tuvimos un caso también, que es que los guardias de la empresa privada de seguridad de la universidad cerraron los parqueos para que los estudiantes no pudieran estacionarse y tuvieran que irse de la universidad. Porque si bien es cierto, los edificios se tomaron desde tempranas horas de la mañana,
fue precisamente para asegurar que los estudiantes pudieran asistir a las tomas sin ninguna represalia por parte de los docentes o sin perder el contenido de sus clases. Y esto es algo que salió de peticiones de cada una de las asambleas, no fue algo que el MEU quiso, no fue algo que el MEU impuso, se movilizó quien quiso acompañar a la movilización, pero sí se hizo esa acción porque las asambleas pedían de que se asegurara que pudieran participar todos sin necesidad de estar perdiendo sus actividades académicas. Entonces se realizó eso, una convocatoria masiva, más de 6.000 estudiantes los que salimos el día de hoy a la calle hacia el Congreso. En el Congreso precisamente ahí presentamos la propuesta que se basa en 4 puntos torales. Nosotros fuimos el día de hoy al Congreso solamente para hacer un acto simbólico, para decir al Congreso que ellos dentro de 2 semanas vuelven a sesionar. Dentro de 2 semanas ahí va a estar nuevamente el movimiento estudiantil universitario presentando ya formalmente un anteproyecto de ley que se contempla en 4 puntos. Primero, la destitución de todo el gabinete rectoral de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Segundo, que se elimine las reformas que se hicieron al artículo 8 y que nos quitan a los estudiantes nuestro derecho a participar y de poder elegir a nuestros representantes. Tenemos también el tema de... cuarto, está el otro tema que es que no se puede elegir la Junta de Dirección Universitaria si no hay una verdadera participación estudiantil, porque en este momento Consejo Universitario no tiene representantes estudiantiles, por lo tanto no pueden elegir una Junta de Dirección Universitaria porque está incompleto el Consejo Universitario y por culpa de las autoridades, porque son ellos quienes no han querido permitir que se realice estas elecciones estudiantiles. Entonces esos son los puntos bajo los cuales se enmarca el tema del anteproyecto de ley que se va a trabajar. Ya iniciamos ahorita la redacción porque ocupamos consensuar a nivel nacional cuál es el contenido de ese anteproyecto. ¿Qué pasará si sus peticiones, Héctor, no son escuchadas por parte de las autoridades? Bueno, en cuanto a las autoridades, nosotros ya, como mencionaba antes, no tenemos intención de dialogar con ellos, no se puede dialogar con quienes dialogamos en el 2014, 2015, con quienes firmamos un acuerdo en el 2016 y que al día de hoy no han solucionado nada de la crisis. No han solucionado ese tema, no porque no puedan, sino que porque no hay voluntad política. No vamos a seguir dialogando nosotros con personas que nos criminalizan y que nos reprimen cada vez que nosotros exigamos nuestros derechos. Entonces, las acciones van a ser constantes. Nosotros no vamos a detenernos y vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir redactando propuestas porque también nuestra lucha es una lucha académica y eso lo hemos demostrado desde el 2016 y lo seguimos demostrando este año. Entonces nosotros vamos a seguir. Si en el Congreso no se nos da tampoco el apoyo, nosotros el día de hoy lo expresamos claramente. El diputado que no vote a favor o que no apruebe esta moción del estudiantado que no beneficia a un sector, sino que beneficia a toda la universidad, no solamente está yéndose en contra del estudiante, está yéndose de la educación pública en Honduras, porque está truncando que se pueda avanzar en la reforma universitaria con la participación estudiantil, que es algo sumamente necesario. No se puede implementar una reforma que, como mencionaba hace un momento nuestro compañero Moisés, no puede haber una reforma vertical en la cual el estudiante y el docente no participe, y esa es la realidad actual. Estamos viendo una falsa reforma impulsada por la señora rectora Julieta Castellanos. Estamos viendo en las imágenes la cantidad impresionante de estudiantes que se hicieron presentes este día, pero algo muy importante, Héctor, ustedes sienten que están siendo perseguidos por agentes policiales o que estén infiltrándose en sus movilizaciones para conocer sus estrategias. Bueno, eso no es algo solamente que nosotros lo sentimos, sino que hay un precedente. Y es el caso del juicio de Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, donde hay una declaración. Bajo juramento, una agente de la ATIC fue quien declaró que por órdenes de las autoridades universitarias ella se había infiltrado en el movimiento, precisamente para perfilar a estos compañeros y para después darle seguimiento. Entonces eso no es algo que nosotros sentimos, sino que es una realidad que vivimos día a día en nuestra universidad. Hay una clara persecución sistemática que va desde perseguir e infiltrar el movimiento en sus actividades hasta dar seguimiento en las redes sociales, en nuestras actividades diarias, y eso pone en peligro la vida de estos estudiantes que están reclamando sus derechos.
Y entonces, ¿cómo están identificando ustedes a las personas que están llegando al movimiento universitario? Ya ustedes tienen estos precedentes, pero ¿cómo hacen para identificarlos? Bueno, al menos en cuanto a las reuniones, nosotros contamos con nuestros protocolos para poder cuidarnos, también en cuanto a nuestros lados. Todos nosotros tenemos ciertos protocolos. No son la gran cosa, porque recordemos que el movimiento estudiantil universitario es un movimiento que nadie nos financia, nadie nos asesora, sino que es un trabajo meramente estudiantil. Pero orgullosamente, con eso poco que tenemos, nosotros hemos sabido salir adelante y seguiremos saliendo adelante. Nosotros nos cuidamos y también nosotros tenemos los mecanismos necesarios para evitar que se generen esas acciones de violencia, que esas acciones de violencia que se dan en nuestras actividades son casi siempre, me atrevería a decir 99% de las veces, hechos por infiltrados de las autoridades para dejar en mal al movimiento estudiantil y para generar una aversión, porque aparte del tema de los infiltrados tenemos todo el otro tema que también no podemos abordar, que es el hecho de la campaña de odio que hay en contra del movimiento estudiantil universitario, y una campaña de odio que se da en redes sociales, en medios de comunicación, en las aulas, a través de estudiantes que forman grupos de choques, y en el día a día del vivir del estudiante se mira que hay una campaña de las autoridades para que se estigmatice y se tenga odio hacia aquellos que pertenecemos al movimiento estudiantil universitario. Muy importante estos factores porque entonces ustedes tienen temor. Ya lo escuchábamos, defensores de derechos humanos aseguran que se están infiltrando personas que están causando desorden y luego están culpando al movimiento universitario. Ustedes ya tienen antecedentes. Bueno, nosotros en el tema ese de derechos humanos, nosotros sí tenemos bastante apoyo de ellos. Nosotros le damos mucha validez a lo que ellos aportan, a lo que ellos nos aconsejan, porque nos han venido acompañando siempre. Y nosotros siempre vamos a seguir esos consejos y vamos a seguir lo que ellos nos puedan recomendar en cuanto a cómo manejar todo este proceso que nosotros estamos viviendo. Si ustedes toman en cuenta lo de derechos humanos, ¿qué es lo que ellos han aconsejado? ¿Ustedes están dispuestos a sentarse a dialogar si las autoridades o el gobierno o los diputados del Congreso Nacional nombraran una mesa mediadora? Hemos visto también que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en torno a este tema. El tema del diálogo nosotros lo planteamos en el escrito que presentamos la semana pasada ante la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos de la ONU. Nosotros estamos abiertos a un diálogo y estamos abiertos a solucionar esta crisis siempre y cuando no sea con estas autoridades. Y esa es una postura a nivel nacional y que por los momentos se mantiene a nivel del movimiento estudiantil universitario. Nosotros vamos a dialogar cuando estas autoridades renuncien y lleguen nuevas autoridades que sí tengan la voluntad de solucionar esta crisis, porque ahí están las propuestas, está la mesa de diálogo que se conformó en el 2016 y venimos desde noviembre, y esto es muy bueno aclararlo. Noviembre, enero y marzo son 3 meses en los cuales el movimiento estudiantil universitario pidió que se reconvocara la mesa mediadora. En ese tiempo no había tomas y las autoridades universitarias ignoraron este llamado. Entonces no pueden venir ellas a decir ahora que quieren dialogar, que quieren evitar la pérdida de clases, cuando desde noviembre se les viene pidiendo que dialoguemos nuevamente, que solucionemos esta problemática. ¿Por qué? El acuerdo vencía en febrero y desde noviembre nosotros nos dimos cuenta, desde algunos meses antes, nos dimos cuenta que por el rumbo que llevaban las cosas, las autoridades universitarias no tenían ninguna intención de solventar esta crisis y el acuerdo había sido simplemente una pantalla para acabar con todo eso que se estaba evidenciando en el 2016, toda la ineficiencia que ellos estaban mostrando en cómo manejar la crisis universitaria. ¿Aceptan ustedes como miembros del movimiento universitario que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos sea un mediador ante este conflicto? Bueno, los órganos de derechos humanos desde el diálogo del 2016 dieron funciones de mediador. El preacuerdo del 2016 se da en las oficinas del CONADE con una mediación del doctor Roberto Herrera Cáceres. Sin embargo, en este momento ellos han cumplido otra labor y es la de observadores. Y yo creo que con esa labor de observadores y de poder dar fe de qué se cumple y qué no se cumple, ellos han hecho una excelente labor y creo que ahí sería muy idóneo que ellos siguieran cumpliendo con esta labor. Y las tareas de mediación, nosotros tenemos el precedente del 2016, se pueden buscar en otras instancias. En el 2016, por ejemplo, estuvo un miembro del FOSDE, otra persona que era de OFRANE, vino otra gente de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación
y por último, el último miembro era de la Asociación de Estudiantes Egresados de la UNA. Hay otros espacios y hay otros perfiles de gente que puede abordar esta temática desde un punto de vista más académico, más sobre el rumbo que debe llevar una reforma universitaria, y creo que esa sería la gente más idónea para poder acuerpar estos procesos. Sin embargo, el trabajo de derechos humanos ha sido esencial, ha sido muy bueno como observadores y no quedaría de más tampoco en una mesa mediadora. Si ustedes no quieren tener un acercamiento, un diálogo con las autoridades universitarias, entonces si los miembros de derechos humanos han servido como observadores, ¿por qué no utilizarlos para que ellos vengan y dialoguen con las autoridades si ustedes no lo quieren hacer? Bueno, el tema es que las autoridades no están atendiendo el llamado de nadie tampoco. Nosotros, por ejemplo, hace unos días vino la relatora especial en materia del derecho a la educación de la ONU, la señora Bolivarri, es una africana. Ella vino y le pidió a Julieta Castellanos una reunión para poder dilucidar toda la problemática universitaria. La respuesta de la señora es que ella no tenía por qué atenderle y que no se entrometiera en la problemática de la UNA. Incluso está el comunicado, CONADE tuvo que pedir unas disculpas públicas en nombre de la señora rectora, y CONADE y todos los otros organismos también la pidió a la rectora. Hace no mucho, la semana pasada, se tuvo incluso una reunión, una sesión del Consejo Nacional de Protección donde se citó a la rectora. Ella tenía que ir a dar su testimonio sobre lo que estaba sucediendo en UNA y ella cayó en desobediencia porque no atendió ninguno de los dos citatorios. Entonces nosotros vemos que ya hay un patrón establecido de que las autoridades universitarias no quieren dialogar ni con los estudiantes ni con nadie externo que se preste para generar un diálogo y darle una solución a esta crisis. Luego de lo que usted nos ha planteado, entonces muchos aseguran que ya las autoridades universitarias se volvieron intolerantes, insensibles y represivas, negando permanentemente el diálogo y también negándoles a ustedes como estudiantes este derecho. Pero aún así, Héctor, ustedes como movimiento estudiantil, ¿qué tanto están dispuestos a ceder para solventar esta crisis? 3 semanas, sus compañeros también temen perder el periodo académico y lógicamente ellos quieren regresar al aula de clases. Sí, todos los estudiantes de la UNA queremos seguir en clase, necesitamos seguir formándonos. Sin embargo, la actitud de las autoridades, una actitud de intransigencia, de no querer solventar estos problemas, es lo que nos tiene actualmente sumergidos en esta pérdida de clases que se han dado de manera diferida. O sea, en algunos edificios se han perdido más que en otros. Sin embargo, recordemos 2016, cuando esta autoridad le llevó 2 meses aceptar que la crisis universitaria se solucionaba con un diálogo. Nosotros pensamos, y en marzo que tuvimos una reunión con ellos, se los expresamos. Pensamos y esperamos que ustedes hayan aprendido de sus errores, les dijimos en ese mes. Al día de hoy nos damos cuenta que ellos no aprendieron ni modificaron todo su accionar del 2016 a lo que se está viviendo ahorita actualmente. Seguimos con las mismas autoridades que huyen del diálogo, que asesinan la academia y que reprimen al estudiante. Y nosotros no podemos seguir bajo estas mismas autoridades, bajo estos mismos lineamientos de seguir imponiendo sobre el estudiante. Al estudiante no se le consulta nada en la UNA. El estudiante, y lo repito, no existe para las autoridades universitarias. Y algo muy importante y denuncias, Héctor, que ya hemos recibido por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma, y quiero que usted nos confirme esta información, qué tan cierto es que los estudiantes becados ya están perdiendo este derecho por estar apoyando las protestas. Se ha dado un caso en específico, que es el caso del compañero, se me escapa el nombre, le decimos Chepito en el movimiento, que él es un compañero que viene de tierra adentro a estudiar, compañero de excelencia académica que se dedica solamente a estudiar. Él es parte del último grupo de criminalizados por la toma del edificio administrativo. A él se le ha cancelado la beca, una beca por equidad, que es de mayor rango en la universidad. Se le canceló simplemente por el hecho de haber formado parte de esa protesta. Nosotros condenamos estos actos por el hecho de que ni se le ha sancionado en la universidad, ni hay sentencia judicial. Y esta gente ya lo está sancionando en vez de esperar a que termine el proceso y se determine si es o no culpable de alguna de las acciones que a él le imputan. Entonces, este es un tema muy delicado. No pueden las autoridades seguir
reprimiendo al estudiante a través de acciones como estas que vienen a vulnerar directamente lo que es la subsistencia del compañero. Una beca de equidad de la cantidad que recibía él es para su diario vivir, para transporte, para comida, para su alojamiento. Es un compañero que no vive en Tegucigalpa y que no tiene el apoyo económico de los padres como tal vez lo tenemos otros o lo pueden tener otros. Entonces eso es algo muy delicado. Se han hecho todas las gestiones y también los organismos de derechos humanos están al tanto de lo que ha sucedido con nuestro compañero. Héctor, ¿continuarán las protestas por parte del movimiento universitario? ¿Qué pasará si las autoridades deciden cancelarles el periodo académico? Las protestas van a seguir todas las acciones para poder seguir defendiendo nuestros derechos. El tema de la cancelación del periodo es la única y la más cobarde herramienta que tienen estas autoridades. El hecho de amenazar con que se va a cancelar el periodo académico en el 2016, y a nosotros nos sigue dando risa, cancelaron el periodo académico 5 veces antes de cancelarlo de verdad, porque esa es la única arma y esa es la intimidación y lo que ellos quieren utilizar para poner al estudiante en contra del mismo estudiante. Y nosotros no vamos a caer en esas provocaciones. Y el estudiante sabe, y nosotros se lo hemos dicho muchas veces, si nos unimos, se pierde 2-3 días de clases, porque si todo el estudiante está unido, no van a tener las autoridades donde escudarse. Entonces el mensaje más que todo sería eso. La pérdida de un periodo corresponde únicamente a la rectoría. Solo ellos pueden cancelar un periodo. Y si lo cancelan es porque no quieren dialogar y porque no están en la capacidad de solventar esta crisis. Entonces enfoquémonos en trabajar, en unirnos, en luchar con una agenda intensiva de una semana tal vez en la que todos nos unimos y poder recuperar finalmente esos derechos que por ley nos corresponden y que es a través de esta administración que se nos ha negado ya por más de 8 años. De manera breve, si el afán reeleccionista de Julieta Castellanos pues continúa, ¿podría esto perjudicar la educación superior? Este afán continuista de la señora rectora perjudica actualmente y va a seguir perjudicando el sistema de educación si se continúa bajo esta misma administración. Todos conocemos la crisis en la cual está sumergida la institución y los únicos responsables son estas autoridades. Si se sigue con ellos mismos, vamos a seguir patinando y patinando sobre esta misma crisis y esto va a traer un gran detrimento para el país. Una reforma falsa que ellos están implementando que atiende a otros intereses de tecnificación de la educación, de desregularización de la educación y siguiendo una agenda meramente neoliberal que viene a generar fuerza de trabajo que no es consciente, que no es crítica de la sociedad y que simplemente tenemos robots trabajando en escritorios y en fábricas. Honduras no necesita eso. Ocupamos recuperar la academia para que desde la universidad se vuelva a tener una sociedad crítica que pueda comprender su entorno y entonces proponer soluciones, no seguir viviendo bajo el mismo status quo que nos tiene actualmente en una sociedad que tiene sus falencias y que todos conocemos las falencias que tiene. Es desde la universidad y la misma Constitución en quien nos manda. Desde la universidad se debe de sacar los proyectos para poder alcanzar el desarrollo de Honduras. En los próximos días continuaremos viendo la movilización de estudiantes que presenciamos hoy. Bueno, vamos a seguir en actividades internas, sin embargo, una movilización como la del día de hoy genera un desgaste y no es algo que se puede estar repitiendo a diario. Vamos a seguir con nuestras acciones al interno de la universidad, pero sí podemos anunciar desde ahorita que lo más probable es que el día que presentemos el anteproyecto se pueda repetir otra madre de todas las movilizaciones, si así lo desea el estudiante. Héctor, su comentario final antes de concluir este espacio ante esta crisis que sin duda se agudiza diariamente. Bueno, con lo que podemos concluir es que el estudiante ya es consciente de quién es responsabilidad de la crisis en la cual nosotros estamos actualmente. Y los únicos responsables son las autoridades universitarias. Y también el estudiante está consciente que la única forma de lograr reinsertarnos en el gobierno estudiantil es a través de la lucha y es a través de que alcemos la voz y defendamos nuestros derechos. Entonces el día de hoy hemos tenido una demostración y algo que da mucha alegría en el movimiento estudiantil universitario porque hemos salido y hemos demostrado la fuerza a la que se puede llegar a través de la unidad. Héctor Ulloa, vocero del movimiento estudiantil universitario, agradecemos
su presencia esta noche en nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Esperamos que las autoridades acepten dialogar, no violenten los derechos de los estudiantes de la máxima casa de estudio, que ellos están sin duda exigiendo los derechos que tienen como estudiantes. Muchas gracias, Héctor. De esta manera nos despedimos agradeciendo su fiel sintonía. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.